Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para charlar un rato. Hoy tengo un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, y que francamente ha generado un montón de especulaciones y rumores en las redes sociales. ¿De qué vamos a hablar? Pues de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Exactamente. Vamos a romper el silencio o al menos a intentar hacerlo. En este vídeo vamos a sumergirnos en la supuesta relación entre Hande y Kerem, explorando la verdad y la mentira detrás de todo lo que se ha dicho. Analizaremos las evidencias, los rumores, las declaraciones, y por supuesto, intentaremos discernir qué hay de cierto y qué es puro cuento. Ya saben, el mundo de las celebridades es a veces un laberinto de misterios, y nosotros, como buenos detectives de la farándula, vamos a intentar desenredarlo. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscribirse al canal es gratis. Y no solo eso, al suscribirse activan la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así se mantendrán al día con las últimas noticias, chismes, análisis y opiniones sobre el mundo del entretenimiento. Así que suscríbanse y únanse a la familia. Me encantaría tenerlos por aquí. Ahora sí, arranquemos con el tema principal. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que por mucho tiempo han ido casi siempre juntos en las noticias. La chispa entre ellos surgió en el set de Love is in the Air, la exitosa serie turca que conquistó a audiencias de todo el mundo. Y claro, la química en pantalla era innegable, tanto que muchos fans empezaron a soñar con que esa magia fuera real también fuera de la pantalla. Al principio, las cosas parecían ser un poco ambiguas. Vimos fotos juntos, comentarios cariñosos en redes sociales, salidas y eventos a los que acudían juntos. Era como si estuvieran construyendo un castillo de arena, paso a paso. Pero, ¿era un castillo real, o una ilusión creada por la propia prensa y los fans? Recordemos que en muchas ocasiones, las relaciones entre los actores principales de una serie son vistas con lupa. La gente quiere que estén juntos, que la magia de la historia trascienda la pantalla, y a veces, las productoras y los agentes también juegan un papel, alimentando esa expectativa para generar más interés en el proyecto. ¿Fue este el caso de Hande y Kerem? Es una pregunta que nos haremos a lo largo de este vídeo, y que merece una exploración más profunda. La serie Love is in the Air, conocida en turco como Sen Kalkam, fue un fenómeno global. La historia de amor entre Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, y Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, cautivó a millones de espectadores. La trama, llena de enredos, romance y momentos cómicos, combinada con la evidente química entre los actores principales, creó una fórmula exitosa. La serie no solo triunfó en Turquía, sino que también se exportó a numerosos países, incluyendo España, Italia, Latinoamérica y muchos otros rincones del mundo. El impacto cultural fue innegable, generando una legión de fans dedicados que seguían cada paso de los actores, tanto dentro como fuera de la pantalla. La popularidad de la serie, sin duda, influyó en la percepción de la supuesta relación entre Hande y Kerem. Los fans, enamorados de la historia de amor de Eda y Serkan, anhelaban que la magia continuara en la vida real. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, análisis de fotos y vídeos, y teorías sobre la naturaleza de su relación. Cada interacción, cada gesto, cada comentario en las redes sociales era analizado minuciosamente, buscando pistas que confirmaran o desmintieran la supuesta relación. Los hashtags como #Hande Kerem, #Etser, y muchos otros, se convirtieron en tendencia, alimentando la conversación y manteniendo viva la llama de la esperanza entre los seguidores. La presión mediática y la atención constante de los fans pueden ser abrumadoras para cualquier celebridad. Los actores a menudo se ven obligados a lidiar con la intromisión en su vida privada, los rumores y las especulaciones. En el caso de Hande y Kerem, la situación se intensificó debido a la enorme popularidad de la serie y el fervor de sus seguidores. Mantener la privacidad en medio de este torbellino de atención se convierte en un desafío constante. La discreción de Hande y Kerem en cuanto a su vida personal podría ser interpretada de varias maneras. Podría ser una estrategia para proteger su privacidad, una forma de evitar la saturación mediática y proteger la relación de las posibles presiones externas. También podría ser una táctica profesional, para mantener el misterio y el interés del público, o simplemente una decisión personal, basada en su deseo de mantener ciertos aspectos de su vida fuera del ojo público.
La ambigüedad en el mundo del entretenimiento a veces puede ser una herramienta poderosa. El misterio genera curiosidad y la incertidumbre alimenta la especulación. En el caso de Hande y Kerem, la falta de confirmación directa sobre su relación mantuvo viva la llama del interés, tanto en la serie como en sus carreras individuales. La ambigüedad les permitió mantener el control sobre la narrativa, sin necesariamente revelar demasiado. Las fotos que circularon en las redes sociales, mostrando a Hande y Kerem juntos, son un punto clave en la discusión. Aunque algunas imágenes parecían confirmar una relación romántica, es importante analizar el contexto y la fuente de esas fotos. Eran imágenes tomadas por paparazzis buscando una primicia. Eran fotos compartidas por ellos mismos en sus redes sociales, alimentando deliberadamente la especulación. O eran fotos de eventos o reuniones con amigos, malinterpretadas por los medios y los fans. Es crucial recordar que las fotos, por sí solas, no son pruebas irrefutables. Pueden ser manipuladas, sacadas de contexto, o simplemente mostrar una amistad cercana. La interpretación de una imagen a menudo depende del ojo del espectador y de sus propias expectativas. En el caso de Hande y Kerem, las fotos generaron debate y especulación, pero no proporcionaron una evidencia concluyente sobre la naturaleza de su relación. Las declaraciones, o la falta de ellas, son otro elemento importante a considerar. Tanto Hande como Kerem han sido, en general, bastante discretos sobre su vida personal. Han evitado confirmar o negar directamente la relación, lo que ha alimentado aún más los rumores. Esta discreción, como ya mencionamos, podría ser una estrategia para proteger su privacidad, o simplemente una decisión personal. La falta de confirmación directa, sin embargo, no implica necesariamente que no haya existido una relación romántica. En el mundo de las celebridades, la privacidad es un bien preciado, y muchos actores prefieren mantener su vida personal fuera del foco de atención. Evitar las declaraciones explícitas les permite proteger su intimidad y evitar la posible presión mediática y las expectativas de los fans. Por otro lado, la discreción también podría ser parte de una estrategia de imagen, para mantener el misterio y el interés del público. En el mundo del espectáculo, la ambigüedad puede ser una herramienta poderosa. La falta de información genera curiosidad, y la incertidumbre alimenta la especulación. Mantener la ambigüedad les permite mantener el control sobre la narrativa, sin necesariamente revelar demasiado. Las redes sociales, como mencionamos, han jugado un papel fundamental en todo este asunto. Los fans ávidos de información han analizado cada foto, cada comentario, cada gesto, buscando pistas sobre la supuesta relación. Los hashtags, las teorías, los montajes, todo se ha utilizado para construir una narrativa, a veces basada en la especulación y el deseo, más que en la realidad. Las redes sociales en la actualidad son un arma de doble filo. Por un lado, permiten a los fans estar más cerca de sus ídolos y acceder a información de primera mano. Por otro lado, también pueden generar desinformación, alimentar rumores y crear una presión constante sobre las celebridades. La línea entre la admiración y la invasión de la privacidad, a menudo, se vuelve borrosa. Los fans, a través de las redes sociales, pueden construir sus propias narrativas, basándose en sus deseos y expectativas. La especulación se convierte en una forma de entretenimiento, y la búsqueda de pistas se convierte en un juego. Sin embargo, es importante recordar que las redes sociales no siempre reflejan la realidad. La información puede ser manipulada, las fotos pueden ser sacadas de contexto, y los rumores pueden extenderse rápidamente. ¿Realmente fueron pareja Hande y Kerem? La respuesta, como ya hemos dicho, sigue siendo un misterio. No tenemos pruebas concluyentes para afirmar que fueron pareja, ni tampoco para negarlo rotundamente. Lo que sí podemos decir es que la química entre ellos fue innegable. Ya sea real o no, la conexión que mostraron en Love is in the Air es evidente y eso, sin duda, contribuyó al éxito de la serie. La química en pantalla a menudo es un reflejo de la conexión real entre los actores. La capacidad de transmitir emociones, de generar complicidad y de crear una narrativa creíble, es fundamental para el éxito de una serie o película. En el caso de Hande y Kerem, la química fue evidente y eso se tradujo en un gran éxito para Love is in the Air. La conexión entre los actores, sin embargo, no siempre implica una relación romántica fuera de la pantalla. La química en pantalla a menudo es el resultado de una combinación de talento, trabajo en equipo y profesionalismo.
Los actores a menudo deben crear una conexión emocional con su pareja en la ficción, sin que necesariamente exista una relación romántica en la vida real. En el caso de Hande y Kerem, la química en pantalla fue innegable, y eso generó un gran interés en su supuesta relación. Sin embargo, es importante recordar que la conexión que vimos en la serie podría ser el resultado de su talento como actores, su profesionalismo y su capacidad para crear una narrativa creíble. Hoy en día, Hande Erçel tiene una relación con Hakan Sabank. Han sido vistos juntos en múltiples ocasiones, y parece que su relación es seria y estable. Kerem Bürsin, por su parte, ha mantenido una vida amorosa más discreta, aunque también se le han relacionado con diferentes personas. La vida personal de Hande y Kerem, en la actualidad, es un reflejo de sus decisiones individuales. Cada uno ha elegido cómo vivir su vida amorosa, y cómo compartirla con el público. Respetar sus decisiones es fundamental, y no debemos juzgar sus elecciones basándonos en rumores o especulaciones. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Quizás la lección más importante es que en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan. Lo que vemos en las redes sociales y en la prensa no siempre refleja la realidad. Y aunque nos encante soñar con historias de amor perfectas, es importante recordar que las celebridades son personas, con sus propias vidas privadas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. En el mundo del espectáculo, la imagen es fundamental. Los actores, cantantes y otras celebridades a menudo deben crear una imagen pública que se ajuste a las expectativas del público y a sus propios intereses. Sin embargo, la imagen pública no siempre refleja la realidad. Lo que vemos en las redes sociales y en la prensa a menudo es una versión idealizada de la persona, y no necesariamente representa su vida privada. La vida privada de las celebridades al final les pertenece a ellos. Debemos respetar su privacidad y no hacer juicios apresurados, basados en rumores y especulaciones. Al final, lo que importa es que sean felices y que disfruten de sus vidas, ya sea en pareja o individualmente. ¿Y qué pasa con la supuesta relación de Hande y Kerem? Pues podríamos decir que la verdad sigue siendo un misterio. Un misterio que quizás nunca desentrañaremos por completo. Pero lo que sí podemos afirmar es que su historia, real o no, nos dejó una serie inolvidable y que, de alguna manera, nos hizo creer en el amor, en la magia y en las historias que van más allá de la pantalla. La historia de Hande y Kerem, ya sea real o no, nos dejó una serie inolvidable. Love is in the Air conquistó a millones de espectadores, y su impacto cultural fue innegable. La serie nos hizo creer en el amor, en la magia y en las historias que van más allá de la pantalla. Nos emocionamos con sus personajes, nos reímos con sus ocurrencias y soñamos con su final feliz. La serie, sin duda, dejó una huella en la memoria de los fans. Y aunque la verdad sobre su relación siga siendo un misterio, la historia de Hande y Kerem, real o no, nos recordará siempre la magia del amor y la importancia de creer en los sueños. Es importante recordar que al final, la vida privada de las celebridades les pertenece a ellos. Debemos respetar su privacidad y no hacer juicios apresurados, basados en rumores y especulaciones. Al final, lo que importa es que sean felices y que disfruten de sus vidas, ya sea en pareja o individualmente. Y bueno, eso es todo por hoy. Hemos repasado la supuesta relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando los rumores, las evidencias y las declaraciones. Hemos intentado romper el silencio, pero la verdad, como siempre, es escurridiza. Espero que hayan disfrutado este vídeo. Les agradezco mucho por su tiempo, por su atención y por sus comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus sugerencias. Así que no duden en dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem fueron pareja? ¿O creen que todo fue una estrategia de marketing? Cuéntenme todo. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos que también sean fans de Hande y Kerem. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, suscribirse es gratis y activando la campanita, no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao.